para los invitados es la siguiente. ¿Cuál es la correcta y mejor definición que ustedes pueden destacar sobre la soberanía y si existe en nuestro país por obediencia o por responsabilidad? Pienso yo, pienso tú, Colín. No, empieza usted, Almirante. Ok. Claro, pero no por edad, ¿no? Ok. Bueno, fíjense lo siguiente. La soberanía es un concepto político muy sublime, muy esotérico, muy ancho, muy amplio, muy grande. Ahí entra todo lo que es el ciudadano. Pues la soberanía es lo que siente el ciudadano por la tierra donde está pisando, por donde nace, es la identidad nacional y el cuerpo político y militar de esa nación, de ese estado, tiene que responder porque el ciudadano se sienta identificado y sienta que es soberano. Si yo no me siento soberano, yo no puedo hablar de soberanía, porque no la vivo, no la percibo, no la internalizo y la divulgo a quienes están cerca de mí, mis hijos, mi familia, mis amigos, mis compañeros de estudio, mis vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de soberanía es una muletilla que se ha utilizado para llamar la atención a los ciudadanos y decirle, este hombre respeta la soberanía, pero a la hora de actuar, a la hora de ejecutar su tarea, si es una tarea institucional, no se ve el concepto. A nosotros los militares también nos decían, vayan a defender la soberanía, tienen que apostar su vida y su familia no vale nada si no es la soberanía. Entonces yo navegando 10, 15 días, 30 días, yo conocí al hijo mío menor 3 meses nacido después, porque estaba navegando. Y mis amigos y mi familia no entendían porque yo estaba afuera. Y entonces yo defendiendo la soberanía y en el territorio, en el país, negociaban con Fidel Castro, negociaban con los guerrilleros colombianos, negociaban el poder político, hacían trabajo en las narices de nosotros los militares y como éramos militares no podíamos expresar políticamente, porque esa es otra cosa. El militar es político, pero no político de partido. El militar es un ciudadano y el ciudadano tiene que ser político en la esfera pública. Y nosotros actuamos en la esfera pública, sobre todo en los estados fronterizos. Y la Guardia Nacional es pionera en esto, porque es la que yo aprecié en esa importante tarea. Es que el ciudadano recurre al comando de la Guardia, cualquier problema, un médico, una ayuda, no tiene dinero para pagar la casa, no tiene para comprar comida, el comandante del destacamento, el comandante del pelotón de la compañía apoya a los ciudadanos y los cuida y es la seguridad del Estado en esa zona. Pero cuando vamos al concepto, se fuma, se nos baja por es un sentimiento que dimana del hombre y la mujer que nace y se identifica con el territorio, con lo bueno y con lo malo, pero perfectible. Así es. Bueno, completamente de acuerdo con el almirante Carratú. La soberanía, de hecho, la soberanía reside en el pueblo precisamente por eso, por esa idea que le dan al ciudadano de que él tiene el poder real, el poder de la nación como tal. Y si lo vamos a ver desde el punto de vista práctico, la soberanía es territorial y la soberanía viene dada porque el individuo pueda elegir prácticamente pues, a sus gobernantes. La verdad es que la soberanía en algún momento existió en Venezuela. Ahora no existe, no tenemos soberanía territorial porque, bueno, el territorio ha sido ultrajado bajo la permisología del régimen que impera en Venezuela. Ahí entra todo el mundo, los guerrilleros, los del terrorismo internacional, los cubanos hacen lo que le da la gana. Y el ciudadano como tal también perdió la soberanía porque al final del día ellos supuestamente eligen, pero no eligen a nadie porque ahí se ponen las autoridades que a ellos le da la gana. Entonces es un concepto desde mi punto de vista y coincido con el almirante Carratú bastante abstracto. Es un concepto que la gente cree que lo entiende, pero no entiende absolutamente nada y como no lo entiende, no ejerce su derecho a defenderlo. Y creo que a futuro, una de las cosas que hay que implementar de manera clara y precisa es poder educar primero a la ciudadanía y después a los militares sobre lo que representa la soberanía nacional como tal, para que nunca más la perdamos como la hemos perdido hasta ahora, porque desde mi punto de vista aquí ha habido un gran problema y ahora escuchando al almirante
Carratú, que sin duda alguna tiene mucho más edad que la mía, viene dado desde mucho antes. Yo pensé que en el pasado los políticos estaban haciendo su trabajo. Resulta que no estaban haciendo absolutamente nada. Lo que estaban haciendo era socavando y destruyendo las bases de la supuesta democracia para que viniera lo que vino después, que fue el régimen de Hugo Chávez. Entonces, cuando estas cosas suceden, es porque no se dan los pasos adecuados, no se toman las decisiones apropiadas, sobre todo con el ciudadano común. Y si no eres capaz de educar y organizar y estructurar al ciudadano para la defensa de la nación, ¿quién lo va a hacer? Y es lo que estamos viendo ahora. Parte de la desunión, parte de la confusión, parte del egoísmo en el cual el venezolano se ha hundido es producto de esa falta de educación, parte de que no tenemos líderes que sean capaces de organizar. ¿Por qué no son capaces de organizar? Pues tenemos una sociedad confundida, tenemos una sociedad que no tiene cultura, tenemos una sociedad que no conoce la historia y tenemos una sociedad que ni siquiera está viendo claramente hacia dónde debe ir el país, porque todo el mundo dice que tenemos que salir de la dictadura, cosa en la que estoy de acuerdo. Pero, ¿cuáles son los planteamientos que hacen? ¿Cuál es el comportamiento que tienen? Porque los que han tenido la posibilidad de hacer algo basado en su propio egoísmo, velan por sus intereses personales, más no por el interés de la ciudadanía. Entonces, la soberanía no existe en estos momentos. A lo mejor existió en algún tiempo atrás. No existe en este momento, y lo más lamentable es que pareciera que el ciudadano común todavía no está preparado, a pesar de todo lo que ha ocurrido, para defender esa soberanía. Y lo más importante, para estructurar un país donde esa soberanía tenga algún sentido. Esa es mi percepción con respecto a esa pregunta. Pues mire, antes de darle la palabra a la socióloga Givis, yo sí quiero solamente agregar que miren, si supieran, y a título personal les puedo decir, uno era demasiado conforme, alejado precisamente de la actividad política cuando nosotros tenemos actividad política desde el hogar, desde la casa. Entonces, uno tiene que darse cuenta y no responsabilizar solamente a esos terribles políticos que hemos tenido hasta el sol de hoy desde hace décadas, pero ni responsabilizar tampoco solamente y exclusivamente a los militares, cuando cada uno de nosotros debemos hacer parte de ello, debemos ser más activos, porque no es solamente ponernos en una cara que si yo quiero ser, no sé, un gobernador, un alcalde. No, es que todos tenemos que ser activamente participativos en la política, porque es de la única manera que de verdad vamos a escoger mejor y correctamente a quienes nos representen. Y ahí se me olvidó agregar que es verdad lo que dice el almirante. En el pasado a los militares no se nos permitía dar declaraciones. Si uno estaba en desacuerdo con algo, no podía decir absolutamente nada, tenía que ir al órgano regular, pero si el órgano regular mataba la queja o la dejaba allí, pues no pasaba absolutamente nada. Y estaba prohibido dar declaraciones públicas, cosa que yo no le veía ningún sentido. Porque si tú eres militar y tú eres la institución sobre la que descansa la estructura moral y estás al servicio de la administración pública, como en el caso de la Guardia Nacional, ¿cómo haces tú para no hablar de los temas, de los problemas en el área en la cual te encuentras? O sea, es una cosa que no tenía sentido. Claro, querían poner una mordaza, querían tener a los militares callados para hacer lo que hicieron, que era la destrucción sistemática de la sociedad y permitir que esa descomposición trajera a un esbirro como Hugo Chávez al poder. Así es. Totalmente. Así es. Givis. Bueno, buenos días. Muy agradecida de esta tertulia. Mi profesión da mucho más, socióloga obviamente, da mucho más para pensar todo lo que tiene que ver con la sociedad, y no solamente civil, sino también militar, porque son parte de la sociedad, ¿sí? Tuve la oportunidad hace unos 19 años, 18 años aproximadamente,
trabajar directamente con militares y con los 4 componentes en el Teatro de Operaciones número 2 en la Fría Estado Táchira. Y allí, estando allí dentro de ese, digamos, de ese territorio militar, donde uno podía darse cuenta objetivamente de todas las situaciones, precisamente fue en el año 2001, donde estaba ya el mandato de Hugo Chávez. Y entonces mi situación va directamente a algo muy importante, que es el reglamento del sistema de evaluación, obviamente para la parte de ascensos. Y estamos hablando, desde que iniciamos, de algo muy importante. Estamos hablando de legitimidad, estamos hablando de ética, estamos hablando de soberanía, de gobernabilidad. Y precisamente tenemos en cuenta que en la parte ética se engloba, se resalta el bien y el mal, pero acompañados y relacionados con la moral y el comportamiento del ser humano. Llámese militar, llámese civil. La soberanía, bueno, ya lo dijeron ustedes dos, muy bien dicho, obviamente reside en un poder político, pero cuando hablamos de que la soberanía reside en el pueblo, cuando hablamos de que la soberanía es un todo completo en relación a la democracia, entonces va a la parte de la legitimidad, porque como decía nuestro maestro José Manuel Ortiz, puede haber legitimidad, pero no puede haber legalidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de que en la legitimidad obviamente está en conformidad con las leyes y por ende tiene que ser algo lícito. Entonces ahí es donde voy, a la parte del reglamento de ascensos. Ustedes que ya pasaron por eso, ustedes que en su carrera profesional, militar, tuvieron que ser evaluados o de repente, no sé si en algún momento participaron en el grupo asesor para la evaluación de las personas que podían ascender. Yo estuve leyendo, obviamente ya lo sabía porque cuando trabajé con militares tenía que estar muy enterada de cómo se manejaba toda la situación en relación a la parte de ascensos. De hecho, estuve presente en varios ascensos. Sin embargo, habla de varios, en el artículo 7, por ejemplo, habla de que existen variables y existen indicadores para poder tomar en cuenta el hecho de que una persona se merezca o no un ascenso, ¿sí? Y precisamente estaba notando yo que en uno de los literales habla de la variable del carácter, donde dice que más que todo se va en la parte de responsabilidad, de autoridad moral, pero también de solidaridad, también de esa ayuda social, de esa pertenencia a la sociedad. Y pues precisamente se vienen dando estas situaciones de naturales, como por ejemplo la vaguada que hubo en el 99, etcétera, donde el profesional militar se abocó a la sociedad en ayuda, en solidaridad, ¿sí? Demostrando obviamente ese carácter que tiene la parte de solidaridad. Yo estuve incluso presente en muchas de las ayudas, de hecho pertenecía al grupo de la sala técnica como socióloga en la parte de ayudas humanitarias, la parte socioeconómica de la población, etcétera, etcétera, junto con un equipo de profesionales que estábamos de alguna manera muy autónomos en nuestras decisiones, pero llegó un momento de que teníamos como que ustedes se callan, ustedes no han visto nada, y llegó un momento que nos sentimos así como parte de lo que sienten los militares. Ahora, existe el reglamento, existen
digamos, ítems y existen las formas de que ustedes se ganen ese ascenso, ¿sí? Pero ¿qué pasó es la primera pregunta, tomando en cuenta esta situación? ¿Qué opinión le merecen ustedes a que un militar hoy en día obedezca propuestas políticas sabiendo aún que pasa por encima de esa legitimidad ética propias de su reglamento? ¿Qué opinan ustedes o qué opinión merecen ustedes de lo que sucedió, por ejemplo, con los últimos acontecimientos del 5 de julio en cuanto a los ascensos, donde son reprochables algunos, donde queda el reglamento, dónde queda esa evaluación que precisamente ustedes asumo que pasaron por ello, y hoy en día lo que está a la vista no hace falta anteojos? Entonces, es mi pregunta para los dos, si es posible, ¿qué opinan ustedes en relación a eso? ¿Qué pasa cuando un militar obedece esas propuestas políticas, que son políticas no de las que estamos hablando, sino otro tipo de políticas, y pasa por encima de ese reglamento? Y entonces, ustedes como militares, ¿qué sienten o qué opinan en relación a que ustedes pasaron por una situación muy diferente y ahora simplemente y permítanme rápidamente decir algo que es digamos, una anécdota bastante, bueno, de la historia, cuando estaba el mandato de Eleazar López Contreras? Ustedes saben que entre el 35 y 41 él fue el presidente, y se dice en la historia que hubo un militar que se acercó, acercándose precisamente a esa fecha del ascenso, de los ascensos militares, y se acercó a malponer a otro militar que trabajaba directamente con el presidente, y le empezó a decir una cantidad de cosas, y entonces el presidente llama a esa otra persona y le dice: mire, esta persona está diciendo esto y esto, que usted hizo esto y esto y esto, ¿qué tiene usted que decir en relación a eso? Y esa persona se quedó viéndolos y les dijo: bueno, yo no tengo que irme en contra de la palabra de mi compañero y tampoco irme en contra de su opinión o de la mía. Yo no me puedo defender de cosas que yo no he hecho. Lo que sí le puedo pedir es que me dé su opinión en relación, usted trabajó con esta persona y usted ahora trabaja conmigo, por lo tanto nos conoce a los dos. ¿Qué opinión merece usted en relación a esto que está pasando? Y el presidente, a mí me cuesta decirle Iván por respeto, ¿no? El vicealmirante, cuando dice no nos veían mal, de repente no era el respeto que merecíamos. ¿Qué dice el presidente en ese momento? Bueno, lo que puedo decir es que esta persona que está levantando infamias contra usted, y como lo conozco, es un militar a la carrera, pero usted lo que me ha demostrado este tiempo trabajando es que es un militar de carrera. Entonces, eso viene de hacia atrás, eso no es de ahorita. Lo que pasa es que ahora con lo que ustedes han manifestado, pues obviamente viene habiendo una descomposición militar ante los ojos del civil, porque el mismo civil se ha encargado de eso. Pero entonces, bueno, voy para no salirme la pregunta: ¿qué opinión merecen ustedes en relación a que el cuerpo militar obedezca digamos, a propuestas políticas, aún pasando por encima del reglamento, tomando en cuenta los ascensos del 5 de julio? Déjame responder que tengo una experiencia de años en esto. Muchos ascensos. Por asuntos cronológicos. El mismo López Contreras, en el año 1937, le envía una comunicación a los comandantes militares de entonces, donde les prohibía taxativamente aceptar en los cuarteles reuniones sociales y amistades con personajes del Partido Comunista Venezolano, que era el único partido que había en ese momento más o menos creciendo. No había aparecido Copey, AD estaba divagando entre la izquierda y la derecha, si entre Rómulo Betancourt era tildado de comunista, etcétera, etcétera. Pero López Contreras, que era un andino apretado, como la mayoría de los andinos, porque yo soy también hijo de andino, entonces el Molina es andino, entonces resulta que la corrupción ética de la institución viene desde hace muchos años. La estructura militar soportó los embates para destruirla desde hace mucho tiempo. No fue Hugo Chávez. Eso venía ocurriendo lenta e inexorablemente, y era una película que veíamos, pero no se veía en otros niveles. Lo comunicaban los niveles superiores, los niveles se estancaban en los niveles superiores porque de un cierto grado militar no aceptaban las quejas o los reclamos
de los oficiales, como lo dijo Colina, el órgano regular, el permiso para hablar, tiene que ser de manera individual, no puede ser colectivo, o sea, una cantidad limitante que tiene el militar para poderse expresar por ley y porque es necesario que la institución mantenga un equilibrio y una disciplina. Pero ¿qué ocurre? Los ascensos militares, nosotros somos evaluados cada 6 meses. Nosotros los oficiales en la carrera. Desde que nos graduamos, cada 6 meses. Examen físico, examen médico y conducta ciudadana. Los comandantes nos evalúan en conducta ciudadana. ¿Cómo se expresa? En el trato a los subalternos, en los cuarteles, en el trato a la familia, en el trato y la relación con la esposa, que es muy importante, o se manejaba como una variable muy importante en el sector militar de mi época. Y todo eso se fue echando a perder cuando de repente ascendía a capitán de navío o almirante o a general en este caso, una persona que durante toda su vida había sido mal evaluado. Y de repente, me van a disculpar la palabra, lo llamaban el almirante o el capitán Chivas Regal, porque ascendió de Chiva, pero ascendió por un factor externo, no el factor institucional. Y eso era voz populi. Entonces, cuando esas personas ascendían así, el respeto de abajo hacia arriba, o sea, el liderazgo real no emergía en el seno de la institución y comenzaban las dudas si la carrera era buena o no. Entonces empezaba la gente a cuadrarse con el poder, porque el poder era el que le garantizaba el ascenso. Yo tuve en Miraflores 2 años en la política de ascensos. Bueno, participé en la evaluación durante mucho tiempo en la Armada. Pero me refiero a este caso. Al presidente le llevaban unas maletas con los expedientes de cada oficial candidato a coronel y a general. Unas maletas cerradas que la combinación me la daban a mí. Yo le llevaba las maletas al presidente, la abríamos en su despacho, sacaba él los expedientes, los leía y a los 2 días sin salir de despacho, bueno, salía a dormir en Miraflores y volvía a su trabajo con los expedientes. Yo recibía más o menos unas 300 llamadas en esos 3 o 4 días, promocionando a oficiales para ascender, ministros, médicos, otros militares retirados, familiares, esposas, novias, y ese era un volumen de llamadas increíble. Y al presidente le entregaban en las giras papelitos, y esos papelitos se los metían en el bolsillo y al llegar al palacio me decía, guárdeme esos papelitos con el secretario de giras. Yo le daba los papelitos al secretario de gira y eran promociones para muchas cosas, pero eran generalmente para promocionar oficiales. Estando en el palacio, a Pérez lo llaman Leandro Mora, Ariste de Bullón, para recomendarle unos ascensos. Que había que ascender a tantas personas. Entonces, él me dice, dígale que el que asciende y el comandante en jefe soy yo, con la información que me trae el alto mando militar. Más aún ascendiendo, la lista salía de Miraflores hacia el Congreso y la lista muchas veces era modificada, no que quitaban, sino que agregaban a uno y así ascendieron varios militares en ese periodo
porque eran recomendados desde el ámbito político de partidos o influencia de fedecámaras, que también tenían influencia en la política de ascensos. O sea que lo que salía del seno de las Fuerzas Armadas no era exactamente cumplido para la promoción y ascenso de los líderes militares de máximo grado, que eran generales, almirantes, capitanes de navío y coroneles. Ahí comenzaba un juego maquiavélico donde no eran los mejores evaluados de subteniente o de alférez de navío a la cúpula militar. Y aún así se mantenía la disciplina interna muy resquebrajada por los ascensos. Ahora bien, la política de ascenso en Venezuela es manejada por intereses externos e internos. No es transparente. No siempre han ascendido los mejores, ni los más éticamente probados, porque básicamente es ética y la capacidad profesional, o sea, que responda a la exigencia del Estado en caso de necesidad. Hay mucho patiquín cantando como gallo. No sé si me entienden la metáfora que estoy tratando de presentar. Sin ser vulgar, ni despreciar a mis superiores o los que fueron compañeros míos. Pero eso ocurre. Y cuando el 4, y me disculpan esto, el 4 de febrero ya acostado en el piso de mi oficina, llamando a generales y almirantes, ninguno apareció. Ninguno. Entonces yo decía, bueno, ¿dónde estoy yo metido? ¿En qué momento yo me equivoqué de profesión? Si crecimos unidos para defendernos y defender, y esta noche en un asalto no aparecen. Pero es que tampoco aparecieron los ministros. Entonces ahí hubo un choque personal de mi característica individual, buena o mala, regular, como ustedes puedan llamarla, o otra persona, pero lo que yo había internalizado como miembro de la institución militar se me cayó. Con la transparencia en analizar a los hombres en su medio ambiente de trabajo y de formación y de actividad. No son los seleccionados. Entonces hay algo incorrecto en ese proceso que ha ido también destruyendo desde adentro los valores y principios éticos del oficial, sobre todo el oficial joven, que no entiende por qué hay personas que llegan a los grados de arriba y no tenían los méritos suficientes ni la capacidad. Nosotros cada año, repito, nos evaluaban una lista de méritos. Esa lista de méritos daba pie para la designación de cargos, para las comisiones, para los cursos, para las becas, para los reconocimientos. Y llegó un momento, y me disculpen lo que voy a decir, que el reconocimiento se transformó en chapita de Coca-Cola en el pecho de los militares. Si ustedes ven a los militares, tienen el pecho lleno de una cosa de colores por aquí, ¿verdad? Al lado izquierdo. Yo no lo critico, porque cada quien tiene su ego,